Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Enseguida abrimos nuestro tiempo de magazine a la tertulia, al debate sobre la situación del Partido Socialista en nuestro país. Hemos vivido un fin de semana intenso con esa ruptura del Partido Socialista, el adiós de Pedro Sánchez, la puesta en marcha de la actividad de una gestora que va a dirigir los pasos de este nuevo Partido Socialista. ¿Cómo puede afectar esta situación a Navarra? Serán los temas que abordaremos hoy con nuestros contertulios habituales. También vamos a mirar a Colombia y ese no a la paz que daba ayer precisamente este país. En una tarde en la que también nos adentraremos en la historia de Lecaroz, de un colegio por el que pasaron más de 12.000 estudiantes. El periodista y escritor Fermín Goñi nos va a presentar Lecaroz en 100 palabras, la historia de un centro que formó a personas ilustres, caras conocidas del periodismo, también del deporte, incluso gente ilustre, por ejemplo, como el marqués de Griñón, Carlos Falco. Estas curiosidades nos interesan muy especialmente y se las preguntaremos a Fermín Goñi. Y también viene al programa nuestra habitual colaboradora Susana Arizkun, responsable de la Asociación Navarra de Consumidores Irache. Con ella queremos saber todo lo que debemos tener muy en cuenta a la hora de cambiar de compañía de teléfono móvil. Nos aclarará las dudas principales. Ya saben que muchos de nosotros sufrimos con esas llamadas de distintas compañías y no sabemos qué decisión tomar, si cambiar o no. Pues las dudas nos las resuelven hoy desde Irache. Y también vamos a visitar el segundo ensanche, el ensanche de nuestra ciudad, que el pasado fin de semana, el pasado viernes, celebraba la fiesta Flower Power Ensanche La Nuit. Hoy les contaremos qué pasó por ese centro de la ciudad. Espero que sean de su interés estos y los siguientes temas. Comenzamos. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Tiempo para el análisis. Juan Yeregui, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, saliendo de la estupefacción, Amaya. Después de este fin de semana de cisma en el Partido Socialista, ¿no? Sí, y de sorpresa en el referéndum, en el plebiscito en Colombia por la paz. Las encuestas nos anunciaban una cosa y los colombianos han decidido otra, solo el 39%, por cierto, porque la abstención ha sido altísima. Así es, José Luis Uriz también nos acompaña y dice que viene casi con la voz un poco tomada después de este fin de semana de tanta intensidad política. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado con reencontrarme con dos amigos a los que tengo muchísimo aprecio. Gracias por estar con nosotros, José Luis, y ahora veremos las diferentes consideraciones que tenéis, personas con sensibilidades distintas. ¿Qué tal, Belén Galindo? Buenas tardes. Hola, Maya, muy buenas tardes. Encantada también de estar aquí, qué suerte la mía, también acompañada. Y bueno, como periodista, pues muy interesada y sí, estupefacta, como decía Juan, y también de alguna forma expectante, ¿no? Ver qué va a pasar en los próximos días yo creo que es clave. Vamos a escuchar, si os parece, las palabras más determinantes de Pedro Sánchez este fin de semana, cuando decía adiós, en este caso, a seguir liderando el proyecto de este partido. He anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general. Hoy más que nunca hay que estar orgulloso de militar en el Partido Socialista. La comisión gestora que surja en las próximas horas del debate que legítimamente están teniendo en el Comité Federal contará con mi apoyo leal. Bueno, el apoyo leal que brindaba Pedro Sánchez a la comisión gestora que lidera Javier Fernández, el presidente del Partido Socialista en Asturias. Juan, ¿qué sensaciones nos deja este cisma, esta ruptura en el Partido Socialista en las formas y en las consecuencias? Y en las consecuencias políticas, no solo para el partido, sino para el conjunto del país. En las formas, por decirlo alguna palabra, horrible. Me parece que lo que se ha hecho está fatal. Yo creo que un partido con 100 y pico años de historia no puede obrar de esa manera. Me parece que había otros cauces más lógicos y más razonables
para llegar al mismo fin. Y en cuanto a las consecuencias, que yo creo que es lo más interesante y lo que nos mantiene a todos a la expectativa, como decía Belén, después de la intervención hoy de Javier Fernández, que se ha dedicado a echar balones fuera constantemente, parecía pues eso, muy ocupado despejando todo tipo de preguntas de los compañeros de los medios de comunicación, sigue valiendo la pregunta del sábado por la noche. ¿Ahora qué? ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez si el sus partidarios en el Parlamento si la nueva dirección del PSOE decide abstenerse en una hipotética votación para investir a Mariano Rajoy? Mariano Rajoy tendrá que ir al rey a decirle: tengo unos cuantos del Partido Socialista que se van a abstener y por tanto yo puedo salir. O sea, creo que estamos ahora en una especie de caos. Y me parece que el Partido Socialista se lo toma con un poco de demasiada calma. No sé lo que opinarán José Luis y Belén, pero eso de no poner fecha para la reunión del próximo comité, cuando el día 2 de noviembre caduca el plazo para la convocatoria de elecciones, pues no sé. Así es, el tiempo apremia, ¿no? Ahora veremos también y analizaremos si, bueno, lo que ha dado de sí las palabras del presidente de la gestora, de Javier Fernández, si verdaderamente gestora es o no abstención, ¿qué podemos entresacar de esas palabras poco concretas del actual líder en tránsito del Partido Socialista, José Luis? Bueno, tú que eres un hombre pegado al Partido Socialista, que has militado tantos años en el PSOE, ahora en el PSC. El PSC ya ha anunciado que en ningún caso se abstendrá, o sea que los diputados del PSC ya tenéis la garantía de que van a votar que no. O sea, ya en fin, para situar las cosas, ¿no? O sea, que la gente de mi partido, como yo planteo, va a votar que no a Rajoy. Bueno, yo creo que lo he vivido este sábado. Yo he escrito un artículo ayer que titulo así, pues se asemeja, y con el tiempo lo veremos, al 23F. O sea que ha habido, con el tiempo veremos lo negro que ha sido el 1 de octubre, ¿no? Muy parecido al 23F y los efectos que va a tener no solamente en el PSOE, no solamente en la izquierda, sino en todo el país. O sea, fue un golpe de partido, de Estado no, porque no es un Estado, un golpe de partido. Y fue un golpe con un acorazado brunete mediática, con su soflama, como todo golpe que se precie, que fue la de Felipe González, y con un asesinato a la democracia del partido, ¿no? Porque lo que se decidió, lo que intentaron el sábado y consiguieron, no fue matar al líder, no fue eliminar a Pedro Sánchez, fue eliminar la democracia interna del partido, o sea, que las bases voten, y fue eliminar la posibilidad del no a Rajoy y la posibilidad de un gobierno alternativo, porque a Pedro Sánchez se lo cargan cuando cruza la línea roja el martes y dice no solo no a Rajoy, sino voy a intentar un gobierno alternativo transversal, sin exclusiones y sin líneas rojas. Ha sido el peor momento de la democracia, y ya lo veremos con el tiempo, desde el 23 de febrero, ¿no? Belén Galindo, ¿cómo ves toda esta situación, Bueno, pues, la actuación de Sánchez hasta el momento, si está llena de paradojas o no, o realmente tiene un proyecto, o tenía un proyecto muy claro para el Partido Socialista que no ha podido llevar adelante por diferentes factores, la irrupción de Felipe González también y de otras caras fuertes del Partido Socialista? ¿Qué balance se puede hacer de todos los movimientos vistos? Bueno, a mí en principio todo esto, visto así en global, me parece una obra de Hamlet. O sea, yo aquí veo puñaladas traperas, odios, venganzas, poderes en la sombra, poderes fácticos, en fin. La verdad es que es una especie de puesta en escena tragicómica que ha dejado escenas penosas, como decía Juan, casi que rozan la vergüenza, la propia y la ajena, ¿no? Al ver cómo se ha desarrollado toda esta escenificación de una democracia que yo no sé hasta qué punto es real, puesto que sabíamos de antemano que si no salía lo esperado, o si Pedro Sánchez no actuaba en consecuencia con los deseos de los varones y de la gente que realmente maneja los hilos dentro del Partido Socialista. Y del IBEX 35 y deprisa. Exactamente. Hay muchos intereses económicos. Ha habido, yo creo, que una indefinición que ha sido probablemente un lastre que le ha pesado muchísimo al candidato socialista hasta ayer, porque él en ningún momento, en los últimos tiempos especialmente, se ha definido claramente, y cuando lo ha hecho ha sido muy ambiguo. Él quería aglutinar al máximo posible de votantes y esto le ha pesado en exceso, porque llegó un momento en el que su pacto, o su posible pacto con Podemos y con la izquierda,
iba a ser bastante clave y yo creo que eso no se lo han perdonado. En el momento en el que Felipe González tomó posición y yo creo que el editorial del País, o sea, su carta en el País ayer también era clarísima, bueno, básicamente él no tenía ya nada que hacer ni nada que decir y bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? A mí me parece que la gestora debe actuar cuanto antes porque la imagen que estamos dando dentro y fuera del país, bien, va a ser definitiva para la democracia, para el Partido Socialista y no merece, yo creo que mucha gente como José Luis Uriz, que llevan años militando, no merecen esta especie de indefinición y esta especie pues de impasse, ¿no? No puede haber indefinición. Es que las normas, eso que decían ellos, que era una batalla estatutaria, que han mentido constantemente sobre eso, pero bueno, hay una decisión tomada en un comité federal y eso no lo puede cambiar una gestora. No puede, legalmente, estatutariamente. Lo tiene que cambiar un comité federal. O, como decimos algunos, tiene que trasladarse a la militancia con una pregunta muy concreta. O el PSOE se abstiene a Rajoy y sigue, o intentamos un gobierno alternativo transversal. Y que la militancia, eso es lo que intentaron acallar, todo lo demás es farfulla. O sea, no os olvidéis de eso. 20 días para eso intentaron evitar, porque eso lo vota el 90% de la militancia. O sea, el no a Rajoy y un gobierno alternativo. Aquí el otro día, el sábado, se dilucidó exclusivamente eso y nos lleva a todo el país, entre otras cosas, a un choque de trenes entre España y Cataluña y Euskadi. Esa decisión del sábado nos va a llevar, no a tiempo para explicarlo, a un choque de trenes con Euskadi y Cataluña. Sí, es que el independentismo y todo el tema de la independencia es clave. Tú has hablado del IBEX, la economía, Prisa, la presión económica estaba ahí, pero la presión política indudablemente también. No se permitía dentro del Partido Socialista, creo yo, que hubiese esa posibilidad de pactar con Podemos y con el bloque nacionalista. Se esperaba una abstención o se esperaba, en todo caso, un pacto con Ciudadanos que en los últimos tiempos parece claro que ya no iba a ser así, ¿no? A ver, vamos a ver ahora también Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, ¿no? Los distintos movimientos en este sentido, porque Podemos también ha dicho que con el perfil de la gestora todavía se hace más difícil el pacto. Sí, yo creo que el pacto es imposible y lo sabíamos desde el principio. Y yo creo que uno de los errores de Pedro Sánchez, que ha sido un funambulista, que en la vara para mantener el equilibrio, en la barra, pues llevaba a un lado un peso, un lastre enorme de un sector de su partido y en otro de esos poderes que están ahí un poco siempre pendientes de cómo funciona el Estado, pues al final los dos han saltado a la vez y se lo han llevado por delante, ¿no? Pero yendo al caso, yo creo que Ciudadanos ha sido clarísimo. O sea, defiende desde el principio un pacto con el Partido Popular, la gran coalición, con su presencia, sin su presencia, ellos en la oposición, y con Podemos yo creo que ahora mismo las vías están absolutamente rotas. Y yo creo que el sábado por la noche nos acostamos sabiendo que Pedro Sánchez se marchaba y pensando que este sábado había un comité federal para tomar algún tipo de decisión y ahora no sabemos qué va a hacer el Partido Socialista porque el responsable de la gestora hoy se ha dedicado a despejar balones, a no concretar absolutamente nada, a decir que la abstención no es exactamente igual al voto negativo a la investidura de Rajoy y yo creo que lo que ha hecho es abrir más frentes en lugar de intentar cerrarlos. Dicen que la información es poder. La información es que Pedro Sánchez en estas 4 campañas ha conectado con la calle y ha palpado el sentir de la militancia y de los votantes. Pero los resultados no le han avalado, José Luis. Pero efectivamente Felipe González tenía razón que le dijo eso. Ha palpado eso y ha cambiado. Ha cambiado. Ya se estaba hablando con Podemos y ya se estaba hablando con los nacionalistas vascos y catalanes. Ahí es cuando cruza la línea roja y ahí es cuando le matan. Él sabe que existe la línea roja. Pero voy a decir, este país necesitaba que Pedro Sánchez triunfara. Necesitaba que hubiera un intento para eliminar las tensiones centro-periferia que nos llevan carcomiendo desde hace muchos años y que nos llevan al desastre, porque en Cataluña ahora tenemos un referéndum para el 2017. Hay un 48-52, pero es que en Euskadi hay un 60-40. Y ya el mismo sábado, Urkullu, en el Alder de Eguna, ya cambió su discurso. Ya no dijo pacto con el PSOE y tal, dijo pacto con Bildu. O sea, ya ahora estamos viendo que el 60-40 se puede dar en Euskadi. Y vamos directos a un golpe, a un choque de trenes que solo Sánchez podía evitar. Solo. Y se lo han cargado y algún día lo lamentarán. Implosión en el Partido Socialista, pero ahora ¿cuál es la hoja de ruta? Porque la de las nubes o los claroscuros lo hemos visto hoy, pero tendrá que haber una hoja de ruta, ¿no? Porque los plazos apremian, como está indicando Juan en todo momento.
necesitamos soluciones y necesitamos claridad, una luz que debe apostar en este momento, debe aportar esa gestora y que por el momento yo creo que no la hay. Lo que no sé si se dan cuenta dentro del Partido Socialista, dentro de esa gestora, es que precisamente esa indefinición es lo que ha llevado al desastre al Partido Socialista actual en los últimos meses. Hablabais de factores que han hecho que Pedro Sánchez no consiga, yo no sé si es bueno o malo, que llegara a ese frente entre la izquierda, pero hay que sumarle varios factores, José Luis. No solamente está el hecho de que los varones, Felipe González y quienes en este momento estaban en contra y eran críticos dentro del Partido Socialista, no le hayan permitido formar gobierno. Su propio carácter no ha ayudado. Ha habido algo ahí que no ha calado en la ciudadanía, demasiado personalista, demasiado obcecado, no ha sabido comunicar, no ha sabido trasladar si él estaba buscando un bien común, que era eso lo que él perseguía, y se ha malentendido por ese personalismo. Y luego ha habido otro tema, José Luis. ¿Sabes cuál ha sido el error suyo? El error suyo es que, como decíamos algunos, en vez de meterse en el lío ese de congreso y primarias, que parecía que era para él, para salvar su culo, permitir que diga la palabra, él tenía que haber ido solo y exclusivamente, como le decíamos a algunos, al Comité Federal con una pregunta a la militancia, la que he dicho antes. Queremos? Rajoy, claro, gobierno alternativo, pero y no lo habría ganado. Eso lo habría ganado. ¿Por qué se queda Sánchez ahora como diputado? ¿No tendría que haberse retirado ya de la política después de esta debacle? No, que luche. Yo creo que ahí hay diversos factores y uno es la propia supervivencia de una persona. Si Pedro Sánchez de pronto deja, es como si nosotros ahora decimos dejamos de trabajar porque nos hemos dado, porque nuestros compañeros nos han dicho no sé qué, y mañana tenemos que seguir viviendo y tenemos una familia y tenemos una serie de actividades que mantener, con lo cual yo creo que primero hay una cuestión puramente profesional, digamos, y práctica de seguir funcionando, y segundo, el Partido Socialista, que tiene instituidas las primarias, yo no sé qué va a pasar, pero él ha manifestado que tiene intención de aspirar a la Secretaría General, porque claro, como decía antes José Luis, si hay aproximadamente 190.000 militantes del Partido Socialista que se podrían manifestar y podrían decidir quién es el secretario general, ahí es donde se puede ver realmente con quién están. Exacto. No olvidemos, sí, adelante. 170.000. No olvidemos que Pedro Sánchez, no lo minusvaloréis, es uno de los hombres más ambiciosos que ha tenido el Partido Socialista, ya no solamente como líder, sino como afiliado. Lleva desde 1993, precisamente, curiosamente, el año en el que Felipe González tocó gobierno por primera vez, lleva desde entonces afiliado al Partido Socialista, y él ha manifestado por activa y por pasiva que quiere ser presidente de este país y que lo va a lograr. Así que yo no me olvidaría yo le de animo él. a que lo haga, Qué joven es Belén, que ha dicho que en 1993... 1983. Sí, ganó las elecciones el 28 de octubre del 82 y empezó a gobernar. Y en el 93 es cuando ganó, cuando incluyó a Garzón en las listas, que dijo entendido el mensaje de los españoles, y luego en 96 ganó Aznar. Hay otra cosa más que antes quería decirle a José Luis, y es que por un lado está el personalismo, que creo que ha traicionado de forma importante a Pedro Sánchez, y por otro sus pactos y sus alianzas y sus compañeros, posibles compañeros de pactos. No olvidemos que Podemos le ha hecho la cama una y otra vez, y jugando con las elecciones y jugando con el juego de pactos y el posible zarpazo una y otra vez, le ha dejado la estacada. Atención, Navarra, me gustaría también, antes de pasar al siguiente tema, ver Navarra, ¿no? ¿Cómo puede afectar? Hemos escuchado a María Chivitel, la actual secretaria general de los socialistas navarros, pues verdaderamente afectada por esta situación, próxima a Pedro Sánchez en todo momento, y se ha ratificado además en la proximidad de Navarra pues al ex líder del Partido Socialista. ¿Cómo puede afectar al devenir político de un Partido Socialista en Navarra que ha tenido también crisis importantes? Fíjate que tuvimos crisis, que una de ellas fue una muy parecida a esta. Cuando Otano, cuando se montó aquel gobierno ilusionante, que ya todo el mundo se ha olvidado de él, tripartito, le dejaron gobernar un año, y además también con acobajado brunete mediática y todo, y cuando pasó la línea roja, cuando aprobó aquel famoso órgano común permanente de colaboración con Euskadi, se lo cargaron. Es similar, ¿no? Volviendo a la pregunta tuya, bueno, para mí es muy doloroso mi situación, porque claro, fíjate, me he encontrado con la paradoja de que
con la gente con la que estaba confrontado yo, que era María Chivite y Roberto Jiménez, han estado en mi misma línea de apoyo a Sánchez, ¿no? Aunque yo apoyé a Pérez Tapias en las primarias. Y en cambio, a la gente que yo apoyaba, como Amanda Acedo, se ha puesto en el lado contrario, en el lado de los golpistas, ¿no? Porque no son críticos, son golpistas. Lo que se produjo el otro día es un golpe y, por tanto, no se puede hablar de críticos. Yo tengo que hablar de golpistas, me lo lamento, me duele, pero esa gente que se ha cargado a Sánchez no son críticos, son golpistas. Pero ahora mismo puede haber una consecuencia directa para Navarra, Juan. Hombre, yo creo que directa en función de lo que dictamine la gestora y de que el Partido Socialista, la dirección federal, se reordene, haya un nuevo secretario o una nueva secretaria general, una nueva comisión ejecutiva. Normalmente ya sabemos lo que suele pasar. Cuando hay un nuevo líder nacional, los líderes territoriales, o muchos de ellos, son sustituidos porque suele haber un congreso nacional, un congreso federal y luego los congresos regionales. O sea que es probable que pueda haber cambios en un futuro no demasiado lejano en Navarra. Y luego no una precisión, sino un añadido a lo que comentaba José Luis sobre este escenario que él recordaba de Javier Otano, la gestora que luego vino en el PSOE y todo lo que ocurrió después. Eso sucedió en 95, fue el tripartito, ¿verdad? La ruptura en junio del 96, han pasado 20 años y el Partido Socialista obtuvo en las últimas elecciones su resultado más bajo en Navarra en la historia. Yo estuve con 19 parlamentarios en el Parlamento. Por eso, y ahora son 7. Sí. A mí me da la sensación de que esto no ha hecho más que empezar y que esto es como una especie de juego de dominó, que van a seguir cayendo piezas, que probablemente esta gestora tarde o temprano tenga que tomar una decisión que es muy posible que afecte a Navarra y que si no toman cartas en el asunto rápidamente, la debacle del Partido Socialista va a continuar. José Luis. Bueno, dejamos este primer tema. Me gustaría abordar también otro de los asuntos que nos lleva más allá de nuestro país, más allá de España, pero desde luego que nos hace estudiar el caso porque nos interesa en nuestro país y nuestro entorno más cercano, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese no al acuerdo por la paz en Colombia. Decía Juan, sorprendido, estupefacto después de este fin de semana. Más estupefacto con el PSOE, que con lo más, de Colombia. Más con el PSOE. Sí, a pesar de lo que decían las Colombia, encuestas. ¿No? Sí, porque, claro, en Colombia estaba muy polarizado el debate. El hecho de que se plantease una jurisdicción especial para la paz, distinta, paralela a la justicia ordinaria, es lo que ha criticado muchísimo Álvaro Uribe, el principal opositor y el defensor del no en la votación. Y me llamaba mucho la atención el que se hayan abstenido el 62 y pico % de los ciudadanos colombianos. En un país de 48 millones de habitantes han votado apenas 13. Y en cuanto a la situación ahora, no se contemplaba un plan B. El presidente Juan Manuel Santos había fiado todo, absolutamente todo, a una respuesta positiva de los ciudadanos, de sus compatriotas, y ahora hay que ver qué es lo que sucede. Timoshenko, el líder de las FARC, ha dicho que el compromiso por la paz está por encima del acuerdo alcanzado en La Habana en agosto, un acuerdo para el que hizo falta 4 años de negociaciones, empezaron en octubre del 2012 en Noruega, en Oslo, y entonces yo creo que ahora incertidumbre. Y bueno, ver cómo se expresan estos días los diferentes líderes colombianos, la guerrilla, y a ver qué pasa. Seguramente hay que volver a empezar y esas negociaciones van para largo. Yo entiendo este no, porque es muy duro entender un no a la paz como tal, sino que tiene una segunda lectura. Yo creo que es un sí a la dignidad de un país que, no nos olvidemos, lleva 50 años, más de 50 años sufriendo la lacra del terrorismo de las FARC y que además ha dejado tras de sí 8 millones de víctimas, que se dice fácil. En este contexto hay que entender ese no a que se perdone sin más, a que no haya penas para quienes tienen delitos de sangre y a que, por ejemplo, todos los delitos asociados al narcotráfico se contemplen como delito civil en vez de penal, o al hecho de que ahora mismo tuviesen 5 representantes de porque sí en la Asamblea. Esto es algo que la ciudadanía no ha entendido, no contempla y no está dispuesta a tragar. A pesar del no y de lo duro que es un no a la paz, hay que leer detrás y debajo de ese principio de mínimos que habrá que negociar. Lo que hay que hacer es seguir negociando, probablemente llegar a acuerdos más razonables, ¿no? ¿Qué lectura se puede hacer de ese no? Difícil situación, complicadísima, desde luego. Se podía comprender tanto el sí como el no, pero entendemos también de alguna manera que el dolor vivido por ese país puede acarrear unas consecuencias definitivas como estas. Y a partir de ahora. Bueno, yo primero lo estoy viviendo con una profunda pena, ¿no? Porque la verdad es que era un proceso muy ilusionante. Hay que tener en cuenta que, claro, ha habido decenas y decenas y decenas de miles de víctimas. Aquí hemos tenido casi 800. Fijaros si pusiéramos encima de la mesa
decenas y decenas y decenas y decenas de miles de víctimas, ¿cómo estaría este país, ¿no? Entonces, que de alguna manera, para entender lo que ha pasado, pues hay que poner esas cuestiones, ¿no? Yo creo que, a pesar de todo, yo soy optimista. De hecho, acabo de escuchar ahora a Santos, que ha dicho que el acuerdo sigue vigente y que piensa seguir llevándolo adelante, ¿no? Aquí el problema está que las FARC se quieren constituir como grupo político y, por tanto, estar en las instituciones, en las elecciones. Incluso su líder, Timochenko, puede ser el líder que pueda ir a esas elecciones. Claro, eso visto así, fijaros aquí con Otegi, la que se ha liado, pues imaginaros qué puede pasar con un tema como Timochenko. Es que los dos puntos que ha mencionado Belén son los fundamentales, ¿no? Los temas de prisión, porque las personas que confiesen y reconozcan su culpa de forma inmediata, se contempla un castigo de entre 5 y 8 años, pero no de prisión en una cárcel, sino de estar en, digamos, una especie de vigilancia. Una amnistía. Y efectivamente la presencia en el Parlamento de personas con delitos de sangre, con delitos realmente de lesa humanidad, que son catalogados en algunos casos, pues para muchísimos ciudadanos colombianos es difícil el poder soportar eso, ¿no? Nos damos cuenta de lo difíciles que son los procesos de paz y creo que es interesante la reflexión que hacía José Luis, ¿no? De cualquier cifra es muy importante y una sola víctima ya es muchísimo, ¿no? Cuando estamos hablando de 8 millones de personas afectadas, de víctimas de lo que ha ocurrido en Colombia con la guerra, con el ejército, con los paramilitares, con la droga. O sea, es que estamos hablando de una situación realmente complicadísima. Así es, bueno, la incertidumbre yo creo que es la palabra, ¿no? que define estos dos contextos, tanto en nuestro país, aunque hablamos ahora de una situación de un calado menor, aunque es importantísimo, por supuesto, para nosotros, y la situación de Colombia, que bueno, pues vive exactamente en un clima incierto después de este no a la paz. Aquí lo dejamos por hoy. Belén Galindo, muchísimas gracias. Gracias, Juan Yeregui, como siempre, un placer. Gracias a ti y un saludo a los colombianos. Claro que sí, efectivamente, ¿no? Que hay muchísimas personas procedentes de ese país aquí, ¿no? Y grandes amigos también del programa y amigas. José Luis Uriz, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y un saludo a los socialistas. También, eso es el saludo. A las dos familias afectadas. Dos familias que viven con cierto temblor y temor, ¿no? Este momento complejo. Vamos a seguir adelante después de una pausa. Postres tradicionales de Ulzama. La leche de oveja es la materia prima de donde surgen estos deliciosos postres. Productos de la más alta calidad y únicos en el mercado a orillas del río Ulzama que da nombre a un valle rico en vegetación, en pastos, en agua y en ganado. Nuestras ovejas son nuestro principal activo. Postres tradicionales de Ulzama.